Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto poderlos saludar nuevamente en Hablando con los Cracks. Hoy en un episodio más de este podcast, tercer episodio, tenemos la dicha y el honor de tener a una gran figura que nos representó, que casi que fue de los primeros que fueron abriendo esas barreras para ir saliendo del extranjero. Así que hoy tenemos un invitado de honor, pero ya en nuestro tercer episodio, nuestro tercer invitado, tengo el gusto, el honor y el agrado de saludar a Maynor Barrios. ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo estás? Un gusto poderte saludar. Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para toda la gente que está pendiente ya de estos episodios de podcast Hablando con los Cracks. Ya hemos tenido distintas anécdotas, historias y qué bueno que les ha estado gustando. Sigan compartiéndolo, estén pendientes de los episodios porque cada vez vamos elevando nuestras anécdotas y también cada vez vamos elevando el nivel de nuestros invitados. Así es que Sí, de hombre, eso se pues, trata. la camisa nos hace falta ahí para que nos la vayan firmando, pero aceptamos una del Galaxy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, gusto poderte saludar. Hoy tercer invitado a este podcast, Martín Machón. ¿Cómo estás? Bien, Freddy, Maynor, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Siempre es bonito y apasionante realmente poder platicar de fútbol y de todo lo que conlleva a su alrededor, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por la invitación y esperemos pasar un buen rato. Como anécdota personal, voy a comenzar este podcast con una anécdota personal. En el 96 es que vos tenés tu primera aventura afuera, ¿no? 97. 97. Yo pues estaba en el colegio y me tocaba un talent show. Y en el talent show había que imitar a una persona que uno le tuviera aprecio o lo viera como una figura, ¿no? Y me acuerdo re bien que para ese entonces vos tenías un corte diferente, vos te rapabas. Sí. ¿Sí? Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero ser Martín Machón. Y te voy a ser sincero, pues yo ahorita le voy a otro equipo, pero en ese entonces sí le iba ¿A qué equipo? No, le iba a Comunicaciones. No tengo ningún problema en decirlo. Yo le iba a Comunicaciones porque, o sea, sí te admiraba, veía tu fútbol. Mi papá, pues, obviamente le iba a Municipal, pero decía, no, Martín Machón. Y llegué incluso al punto de cortarme el pelo, de raparme literalmente, como Martín Machón. Cómo es la vida, cómo son las cosas, porque ahora, pues, tenemos el gusto de estar acá No, gracias. conviviendo y todo, pero dije yo en el podcast cuando Maynor me dijo, va a ser Martín Machón, tengo que decírselo. No, buena onda. Y fíjate que lo mencionas interesante porque sí, parte en ese proceso, realmente me acuerdo justo cuando me rapé. Y la primera vez cuando lo hago, creo que agarro y me dicen, mire, le paso la 1 en la máquina. Pásame la 1, pues, dale. Y entonces sí me quedé, o sea, sin pelo, pero todavía tenía, ¿verdad? Entonces fui al entreno, o sea, todos me molestaron, era mate de risa, todos jodiendo. Y entonces a la semana creo yo que decidí, pues ya me lo volé ahí, ya me vuelo también todo mejor de una vez y ya le volé. Y ya lo hacía hasta yo, agarraba la máquina, porque ahí ya no había pierde, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me fui rapando, tratando de siempre como que innovar. Y al final llamaba uno más la atención. Después me acuerdo que un par de veces hasta me lo pinté también. Cuando tenía pelo, me pinté el pelo. ¿Ah, sí? Sí, mi visa americana tenía con pelo amarillo en algún momento, un mate de risa. Pero ese tipo de cosas, Martín, ¿cómo es? Porque termina inspirando a jóvenes, a niños, en este caso que Freddy nos cuenta su anécdota, pero todo tiene que ir de la mano con lo que, en tu caso, en aquel momento, proyectabas dentro de la cancha, ¿no? Porque hoy vemos muchos niños que con la tecnología, las redes sociales, se inspiran en cosas, pero que no tienen que ver con el rendimiento dentro de la cancha. Hoy vemos a muchos que se vendan la mano, otros que se cortan el pelo, que los zapatos de fútbol, pero lo importante está dentro y a veces se nos olvida esa cuestión. No, total, eso es lo principal. Al final uno, Claro. realmente el rendimiento dentro del terreno de juego es lo que manda y es lo que te permite después poder hacer diferentes cosas, ¿verdad? Extra fútbol, como bien lo decías, jugar con zapatos de otro color, que también en mi época fue cuando empezaron a venir
zapatos diferentes. De otros colores. Sí, yo me acuerdo, jugué con blancos, jugué con celestes. ¿Verdad? Que era que empezaba y la gente así cuando miraba, ¿qué está pasando? Y entonces, pero, como bien lo decís, sabía que había una responsabilidad también porque cuando estabas en el campo había que parar bien la pelota, había que pasarla bien porque si no, rápido para afuera. Bueno, yo tuve en mi pelo muchas locuras. Digamos, esa fue una. Después que, ¿se acuerdan de Martín Palermo? Que solo se pintaba aquí enfrente. Sí. Y yo me acuerdo que un día voy al salón con mi mamá porque mi papá no me acuerdo dónde estaba. Y yo, mamá, me quiero pintar el pelo. Y ¿cómo? Y solo aquí enfrente me pinté el pelo. De ahí tuve mi época de ser portero, que quería ser como Oscar Córdoba, el portero de Boca Juniors, cuando Boca la andaba rompiendo y todo. Entonces, sí, o sea, todo va de la mano a las figuras, pero también conlleva una responsabilidad. Entonces dije, bueno, pues Martín Machón inspiró que raparme. Yo cuando raparme, si jamás en mi vida, ¿no? Pero ahí... y fíjate que hablando de esas anécdotas, yo tengo un hijo de 7 años y juega en la liga infantil del barrio Gerona. Me gusta llevarlo ahí porque yo creo que se le ayuda mucho a tener otro tipo de ambiente, otra exigencia. Y entonces jugaron la final hace unas semanas y yo estaba sentado en las gradas y lo veía que él, cuando iban entrando en el desfile con la bandera y el árbitro, yo lo veía a él y él así, señalando hacia arriba y pidiéndole a Dios y me decía, mira, ¿me puedo usar un zapato de uno y otro del otro? Me decía. Entonces yo le dije, mira, ese tipo de cosas yo te las voy a aplaudir si jugás bien el partido. Pero, mano, si no jugás bien, no hagas ese tipo de cosas. Y se me queda, o sea, no entendía por qué se lo decía yo, pero viene a eso que estamos hablando precisamente. No, y así pasa. Fíjate que una vez, recordando ahora, justamente con el pelo, yo me lo pinté plateado en Torreón. Eso no en Santos, fíjate. Y entonces, porque estaba aquel Rabanelli, me parece que era de la Juventus de Turín, que tenía el pelo natural. Sí, natural, canado. Pero era exacto. Sí. Entonces me lo voy a pintar. Me lo pinto, nos meten 3-0 Pumas ese fin de semana, me lo tuve que rapar. Sí, claro. O sea, me lo tuve que rapar. La afición, ese no trajo suerte, era rapármelo. Martín, ya dejando a un lado, ¿cómo comienza tu carrera? ¿Cómo comienza Martín Machón? ¿Quién te inculca el ser futbolista? ¿Cómo son los inicios de Martín Machón? Hace ya buen rato, ¿verdad? Unos talleres. Pones a funcionar la máquina a ver los recuerdos. Mira, sí, yo arranco, a mí siempre me gustó el deporte. Yo siempre contaba una historia que cuando yo di mis primeros pasos, mi papá trabajaba en ese entonces, le tocaba ir mucho a Izabal, y entonces yo aprendo a caminar, pero él no estaba. Entonces cuando él llega a la casa, mi mamá emocionada que yo ya caminaba, y entonces me pone en la sala hacia él que estaba sentado en el comedor. Y entonces cuando yo voy caminando, antes de llegar a él había una pelota. Y entonces yo, en vez de llegar a él, me desvío a agarrar la pelota. Y entonces siempre me molestaban y mi papá decía, mire, desde pequeño usted traía el deseo de poder jugar con la pelota. Uh-huh. Y bueno, entonces desde que yo tengo recuerdos desde el colegio, siempre me gustó practicar deporte. Fui seleccionado de fútbol, de básquet, de vóley. Y realmente siempre me agradó. Y entonces cuando salgo de ahí es que viene ya la posibilidad de jugar en canchas de fútbol 5. Uh-huh. Y entonces ahí llega don Walter Ormeño. Y don Walter Ormeño viendo es quien me dice que si quisiera ir a comunicaciones. Él estaba dirigiendo a comunicaciones en ese entonces. Entonces ahí es donde me despierta ya como que la espinita, ¿verdad? De poder ser jugador profesional. Yo voy a entrenar, no me quedo en ese momento, porque después me habla Ronald Remis y me dice que vaya con él a Galcaza. Y entonces me voy con Ronald, muy amigo mío, y entonces en Galcaza estuve tal vez como 15 días entrenando, y entonces de una vez me firman porque ya arrancaba el torneo. Y entonces arranco yo en Galcaza y ya la segunda fecha, pues la primera fecha, me acuerdo bien, habían ido a jugar a Rebo, habían expulsado como a 3 o 4 del equipo y entonces ya había cupo para salir a la banca. Y entonces ya era mi primer partido en la banca, logro debutar
Y entonces ahí es donde realmente yo me doy cuenta que bueno, que sí tenía alguna condición, definitivamente pues estaba el talento, pero sobre todo vi la posibilidad de realmente dedicarme en esos años precisamente a volverme jugador profesional y hacerlo bien. O sea que tu debut fue en Galcaza. Sí, yo debuto en Galcaza, justamente Galcaza. ¿Te recuerdas la fecha? ¿Cuánto? ¿Te recuerdas la fecha? No me acuerdo la ¿No? fecha. Dicen que al futbolista nunca se le olvida la fecha del debut. Es en el 91. Fíjate vos que yo siempre molesto, pero yo a veces ¿Se te olvida? Yo tengo una memoria que si es algo que ya no me interesa, Pero Se ¿cómo no lo te va a borro. interesar tu debut Pero, en Liga Nacional? ¿sabes por qué? Porque al final vivo el presente. El debut, me acuerdo que fue en el 91, eso sí, el año, lo estoy claro, la fecha exacta no, pero creo que fue en la 5ª jornada, si no estoy mal, que debuté. Pero sí, ya ganaron también ya al los menos. años ¿Te también acuerdas ya de me cuánto cuesta. quedaron, no? Ya me cuesta. No, ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo que entré por el que era, y bueno, es mi ídolo del fútbol, porque era el que en la cuadra uno quería ser, ¿verdad? Yo soy zurdo y entonces yo siempre, mi ídolo era Byron Pérez y Byron estaba en comunicaciones. Estaba en Galcaza, justo cuando yo llego y entonces yo entro por él. Y eso sí no se me olvida, justamente porque era como, bueno, estoy entrando por mi ídolo, ¿verdad? Fue un momento importante porque Byron, un crack. Pues. Y digamos, bueno, ese día del debut, yo creo que para gran parte de los que sueñan con ser futbolistas es como su cúspide, es el momento clave. ¿Tenés idea, recuerdos de ese día? ¿Sabías que ibas a debutar o te tomó por sorpresa? ¿O dormiste bien, no dormiste bien? ¿Te dijo algo tu mamá, tu papá, algo? ¿O lo tomás como un día más en oficina? O lo que te dijo el técnico, por ejemplo, cuando estás calentando y te volteas, Martín, venga. O sea, sí, mira, a lo lejos me acuerdo, ya son muchos años atrás, pero sí, me acuerdo sobre todo, mira, en mi casa, mi mamá muy emocionada y mi papá muy sereno, ¿verdad? Él sí fue una persona que me siguió a todos lados. Aquí en Guatemala iba a todos los partidos. Y tal vez fue la persona que me ayudó a mí a realmente crecer dentro del fútbol y a entender los pasos que tenía que dar para poder salir al extranjero, ¿verdad? Entonces él siempre, palabras para mí siempre sabias, ¿verdad? Y él más que todo era, mire, pare la pelota primero, no coma ansias y de ahí haga lo que sabe hacer. Usted está jugando fútbol que le gusta, ¿verdad? Entonces que no se le olvide eso nunca, ¿verdad? Entonces eso siempre yo lo tenía muy en mente e incluso ahora, a los hijos me tocó decírselos, a los amigos y a los jugadores que conozco también en algún momento se los he mencionado, para, pues al final uno juega esto porque le gusta. Y eso no lo podemos olvidar, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que permitir desarrollar ese talento que uno trae. Ese Galcaza de Beberardo Valencia, ¿no? Sí, aquí lo tuvimos ya en nuestro episodio. Vi que ahí estaba con Josh. Sí, él te nominó, ver ahí. por cierto. Pero estaba... Gran amigo el mío, el negro, y sobre todo un gran apoyo también cuando yo llego, porque él ya estaba Walter Ábalos. Sí jugaba Walter o es puro Walter humo de Gerardo, que... por eso lo molesto siempre yo, Walter Gerardo Ábalos Brown, le decía, jugaba bien, jugaba adelante, jugaba en punta, era mucha velocidad, era realmente un tanque, y nosotros de cariño le decíamos pizza. Y entonces, sí, pizza. Y entonces con él también mucha amistad. ¿Por qué le decían pizza? Pues mira, lo que a mí me dijeron es que una vez, en ese entonces todavía Pollo Campero no vendía pizzas y llegó a pedir una pizza. Y entonces por eso le clavaron pizza. Mire qué está buena esa anécdota. Aquí se los dejo bien. Ya no tardará después cuando lo escuche, ya me va a estar alegando. Pero algo así creo yo que fue la historia justamente. Pero siempre le decíamos pizza, ¿verdad? Sí, a Walter. Pero sí era un buen equipo. Realmente Galcaza tenía jugadores muy talentosos. Estaba Jaime Batres, que en paz descanse. López Sánchez, también un zurdo muy habilidoso, también que en paz descanse. Estaba el Zapito Ramírez, llegó a estar el Piti Ortega, Byron Pérez, estuvo Iván Franco Sopeño, Chuga,
Ronald Remis, Lenín Lira, Carlos Caal, seguro se me escaparán algunos. Añón, José Luis Estaba Añón. José Luis Añón también con nosotros. En fin, muchos jugadores buenos, ¿verdad? De mucho talento. Y yo creo que eso después llevó a que el equipo desapareciera, porque me parece que en ese entonces el presidente, que era Richard Canaday, como que veía que el equipo bien, pero realmente no se logró porque él sentía también que habían decisiones a veces en momentos críticos que perjudican al equipo, y creo que eso lo fue desilusionando para el equipo desapareciera. Martín, y luego de Galcaza das un salto grande en tu carrera, ¿no? Fíjate que yo al terminar, cuando deciden que van ya a desaparecer Galcaza, entonces yo me voy a Aurora. Yo firmo con Aurora. Que en aquel entonces Aurora era... Sí, venía de ser campeón. Ajá. Justamente con el Grillo Roldán era el técnico. Y entonces yo me voy a Aurora, y en ese momento también tengo mi primera experiencia en el extranjero. Yo me voy a hacer pretemporada con el Racing de Santander, que estaba en segunda A y justo estaba ascendiendo a lo que hoy se conoce como, hoy creo que es BBVA la liga, ¿no? Sí. Le cambian nombre por patrocinadores, pero entonces hago la pretemporada con ellos. Ahí estaba Quique Setién, incluso era el capitán del equipo. Y entonces Aurora me da la autorización para poderme ir allá. Pero ya habías firmado con Aurora. Sí, yo tuve que ver con Aurora que me permitieran poder tener ese espacio, y ellos me apoyan, porque después yo soy firmado por el Toledo. Me firma, vamos a ver, voy al Toledo, después por el Badajoz. El Badajoz es el que me firma, y entonces Aurora también me da la ¿Pero jugaste libertad. con Aurora en un torneo? Jugué con Aurora, pero jugué pocos meses, ¿verdad? Porque anduve en ese momento ya con la idea de poderme ir al extranjero. Sí, pues. O sea, esa realmente fue tu primera aventura como legionario, por así decirte, ir a España. Sí, correcto. Así es, hacer la pretemporada con el Racing de Santander. ¿Solo pretemporada? Sí, hice la pretemporada, era una prueba que unos amigos habían conseguido, y entonces al final yo no logro quedarme. Sí había dejado una buena imagen, eso es prueba de que yo después me regresan, ¿verdad? Pero en ese entonces contratan a dos rusos, a Radchenko y Popov. Eran los dos rusos que se deciden más por contratar, que yo en algún momento pues siempre decía que a veces uno tal vez porque quiso ir, no, mire, a mí gratis si quieren, pero me quedo, y al final no entendía uno el negocio de cómo funcionaba, ¿verdad? Después ya uno va comprendiendo cómo debería haber sido, pero sí fue una grata experiencia realmente, y también sí fue importante porque me permitió entender cómo se preparaban en otros lugares, ¿verdad? Y estamos hablando de una liga top del mundo, cómo los jugadores se preparaban, y cómo en un momento cuando yo voy al Badajoz, cuando estoy en el Racing, ellos en pruebas médicas y eso, justamente un doctor comenta y dice, mira, es que estás 5 años atrás de estos, pues, ¿verdad? Y entonces era, ¿por qué? Porque lógicamente aquí no hacíamos gimnasio, no se hacía mucho trabajo, que aquí todavía no se trabajaba eso en los clubes, ¿verdad? Nuestras pretemporadas todavía eran de casi el mes, 20 y pico días, y era ir a subir el cerro 3 veces, bajar, y no tanta pelota. En cambio ya iba cambiando ya todo. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía, vamos a ver, fue 93. Yo tenía 19, 20 años. Bueno, ya... Era buena edad, ¿no? Sí, era buena edad, definitivamente, pero sí con un rezago de trabajo de formación importante, ¿verdad? Porque aquí no lo hacíamos. Yo salí del colegio, después me iba a jugar fútbol 5, como te dije, y de ahí salgo y me contrato un equipo y empiezo a jugar. Y ahí hay un proceso interesante, porque yo era delantero, yo jugaba delantero, y era lo que me gustaba a mí jugar. Cuando yo llego a Galcaza, viene Arturo Leiva, que estaba de técnico, porque él se había quedado de técnico. Primero era el Chino Lijón, que estaba cuando yo llego. Y
cuando se queda, él me dice que necesita un lateral izquierdo, ¿verdad? Como yo era zurdo, entonces que jugara. Todavía me acuerdo que mi papá me jaló las orejas porque él era que fuera, si era delantero, ¿por qué no seguía en delantero? Y le dije, mire, pero es que aquí voy a jugar de titular, ¿verdad? Entonces yo lo que quería era jugar, ¿verdad? Pero entonces voy de lateral izquierdo y sobre todo a base de aprenderlo yo. Claro. ¿Verdad? Porque realmente no traía una formación, era todo talento, ¿verdad? Y lo que uno iba absorbiendo de lo que iba viendo en otros partidos, de cómo jugar, de cómo marcar. Y conforme vas avanzando en la carrera te vas dando cuenta, hay un proceso. Y eso es a lo que en su momento también la gente ahí en el Racing se refería, ¿verdad? Que uno venía atrás. Sí, quemando etapas. Sí, entonces a mí me tocó no tener esas etapas, ¿verdad? Y por eso pues ahora se insiste mucho en ese trabajo de formación de los jóvenes, porque sí es clave para poder tener una mayor posibilidad de salir. Y la personalidad, por ejemplo, Martín, el carácter, si bien decís, a veces el futbolista guatemalteco, tal vez en aquella época, decía, no, o sea, aquí aunque me den donde dormir y comer, pero que me den la oportunidad de jugar, esa personalidad del carácter que a veces también nos falta, incluso no solo como futbolistas, en otras industrias, el guatemalteco tiende a sentirse menos siempre, ¿no? Sí, es difícil, ¿verdad? Y a veces uno, como siempre dice, le toca ir como pollito comprado, ¿verdad? Y entonces ese trabajo también, que ahora más que nunca también se vuelve un trabajo mental, es importante para el jugador. Yo siempre, y eso siempre lo tenía yo claro, yo debatía a veces con amigos, porque yo sí me considero una persona que ha hecho buenos amigos y soy una persona pues abierta y entonces, y sobre todo transparente. Y entonces yo les decía a ellos, porque ellos me decían, mira, es que hay que ser humilde, la famosa palabra humilde, ¿verdad? Y entonces yo les decía, mire sí, yo estoy de acuerdo, hay que ser humilde, pero recuérdense también que cuando yo estoy ahí, yo sí me tengo que creer que soy el mejor. Yo estoy luchando contra otros jugadores que creen que son mejores que yo. Y si yo sigo que por la humildad mal utilizada, sí, porque la utilizan mal, entonces tengo que dejar. No podés. Claro. O sea, perdón, pero yo sí, no, en esa forma no puedo ser entonces humilde. Entonces dígame que me creo. Pero es que yo me tengo que creer que soy mejor, porque ese es mi trabajo mental para yo poder vencer a otros jugadores que incluso tenían una mejor preparación que nosotros, ¿verdad? Claro. Y que yo. Martín, y bueno, hace la pretemporada en España, venís y la Aurora te agarra. Sí, yo regreso, sigo con el Aurora, juego los últimos meses con el club y luego es cuando viene un cambio en comunicaciones. Y entonces en ese cambio a mí entra de presidente Jorge Mario Páez, está Roberto Arzú, Enrique Godoy, y entonces ellos me hablan para poder ir a comunicaciones y entonces es cuando yo ya paso nuevamente, regreso realmente a comunicaciones si lo queremos ver así, porque yo ya había estado haciendo en un momento una prueba cuando don Walter me había llevado, sí, pues, ¿verdad? Pero nunca firmé ni nada y bueno, ahora sí ya regresaba al club como ya un jugador hecho, ¿verdad? Y tener esa posibilidad. En ese año llegaron muchos jugadores nuevos con el equipo que se estaba armando. ¿Te emocionó? O sea, ¿pensaste, sí, llegué al equipo top, al cúspide de mi carrera o no? ¿O lo tomaste como algo más? Mira, sí me emocionó definitivamente y sobre todo el equipo cúspide en Guatemala, ¿verdad? Y entonces... eso le dolió a Freddy bueno, ahorita. Depende. Eso ya hablaremos de eso. ¿Puedes enfatizar el equipo que dijiste? El segundo equipo cúspide, digo, pero está bien. No, y ¿sabes qué es? Yo siempre con mi papá tuvimos una gran relación, también de amigos. Entonces nosotros siempre íbamos a los juegos. Me acuerdo que a veces mi mamá los viernes le tocaba jugar boliche y entonces en el Bolerama, que ya no existe, ¿verdad? Ahí le tocaba jugar. Entonces lo que hacíamos es que
nos íbamos si había juego en ese entonces Mateo Flores, ¿verdad? Ahora Doroteo, nos íbamos al juego y después regresábamos por mi mamá. O sea, nosotros siempre nos gustó ir a ver partidos de fútbol. Entonces, no digamos ir a ver los clásicos en ese entonces, ¿verdad? Rojos cremas. Entonces, cuando a mí se me da la posibilidad de ir ya a comunicaciones, definitivamente que es un punto importante en mi carrera porque era llegar a un club grande y donde se podía aspirar a mejores cosas. Pero ¿eran cremas ustedes? ¿Tu papá siempre o solo el gusto general por el fútbol? No, mi papá siempre fue rojo. Sí, yo sabía esa respuesta. Sí, mi papá. No sé cómo lo mi abuelo, ahí, pero... mi abuelo también. Pero vos tenías esa afinidad por Municipal por tu papá y tu abuelo. Era lo que seguíamos, ¿verdad? Claro. Nosotros lo que seguíamos. Y entonces, siempre ellos, mi abuelo pues fue jefe de bomberos en algún momento, entonces tuvo a varios jugadores de Municipal. Mi abuelo era de los que no almorzaba si perdía Municipal. Me acuerdo bien que tenía su sofá verde y ahí se iba a acostar y no almorzaba y nadie le decía nada. Así era. Y bueno, a mí me tocó realmente llegar a comunicaciones y entonces en ese cariño identificarme realmente con el club que me quiso, porque al final también es el club que me Municipal quiso. nunca te tocó las puertas. Nunca. No. Ni ya encaminado en tu carrera, Sí, tampoco. No. Creo que ellos al final sintieron el hecho de que también yo ya era, pues, no me gusta decirlo, pero era una figura de comunicaciones y entonces... es que antes estaba muy marcado eso, sos rojo, sos rojo, sos crema, entonces... Era un poco, cada vez que había un cambio de algún jugador era, puchica, aquella bomba era un boom. que estaba pasando, ¿verdad? Que ahora se tienden a dar un poco más comunes, pero en ese entonces no. Y entonces creo que de ahí era el tema y mi relación también con la junta directiva de Cremas era muy buena, ¿verdad? Con Roberto, con Quique. Y entonces en ningún momento se acercaron. ¿Llega algún momento previo a firmar donde vos decís, es que mi papá es rojo, mi abuelito es rojo, íbamos a ver partidos de Municipal, mejor esperemos, de repente llega, o de una vez dijiste, no, aquí está, la agarro de una vez? Sí. No, firmo. yo de una vez firmé. Nunca pasó por mi mente. Y es más, si quisieran... Que quisieran cambiar, tendrían que cambiar ellos, ¿verdad? Ese era mi pensar. Yo era mi posibilidad de estar, como te decía, en un equipo grande y de poder seguir creciendo como jugador, ¿verdad? Porque cada vez que iban pasando los años, yo me iba consolidando. Era jugador de selección y entonces ese crecimiento también lo necesitaba yo y veía en comunicaciones mi posibilidad de poder aumentar. Y sobre todo incluso hasta ser campeón, porque yo no había sido campeón hasta esa fecha, ¿verdad? ¿Quiénes jugaban ahí en comunicaciones que cuando firmaste hayas pensado, voy a ser compañero de este, del otro? Bueno, iban los Rodas también que estaban firmando en ese momento, Jorge y Julio. Estaba ahí Ricardo Jerez, que sí, uno lo había visto con selección y todo, entonces ya él estaba ahí. O sea, habían muchos jugadores importantes. En ese año también llega Tyson Núñez. Entonces se va armando un buen equipo, un equipo sólido. Me acuerdo estaba Eddie García, Jorge Pérez. El Indio. Sí, el Indio Pérez. Y entonces, pues bueno, te da todavía la mayor comodidad para uno poder estar, ¿verdad? En el equipo. Ya, bueno, llegas a comunicaciones y tu primer clásico. ¿Cómo lo viviste tu primer clásico? Me vas a hacer no recordar. Se recuerda. Me vas a recordar. Sí, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que me pasa ahorita ya? Que sí me tocó jugar varios partidos, ¿verdad? Varios clásicos. En algunos pues nos ganaron, otros les ganamos. Y entonces ya a veces se me confunden, ¿verdad? Se me recuerdan de repente y, no era ese, era el otro y se me va pasando. Pero sí, era... Mira, los clásicos se vivían de una forma increíble, porque al final era un partido que uno sabía que la gente iba a llegar al estadio. O sea, se veía, todavía en ese momento llegaba bastante gente a los estadios y la preparación era diferente, porque incluso
fíjate que existía una presión de que nosotros no podíamos, uno sabía que si no ganaba, o al menos no se jugaba bien, después durante la semana siguiente no podía uno salir. Sí. O sea, te lo reclamaban, ibas al supermercado y el cajero, si era crema, te reclamaba. Claro. O te topabas a alguien en la calle, te reclamaba. Entonces uno sabía que había que realmente ponerle ese extra que siempre se menciona en los clásicos y poder sacar el resultado. Pero sí, siempre fueron bonitos, creo que me tocó una época también jugar contra un Municipal que también tenía muy buenos jugadores, entonces se armaban buenos partidos. Yo recuerdo que tal vez el primer clásico nosotros el primer clásico tal vez nosotros lo perdimos, o no sé si fue aquel 2-2 que nosotros empatamos, que íbamos perdiendo 2-0. No, te lo preguntaba porque, o sea, me llama la atención que me decís que tu abuelito, si perdía Municipal, pues no dormía, se iba a su sillón, no comía. Y decir, bueno, mi nieto va a jugar hoy el clásico, pero quiero que ganen los rojos, pero quiero que le vaya bien a mi nieto. Son como... Esa tengo una anécdota de mi abuelo. Yo siempre quise que él fuera a los entrenos. Nunca fue a un entreno. Nunca. Yo le decía, véngase, hombre, lo saco de la casa. ¿Verdad? Porque ya era grande, entonces ya se quedaba mucho tiempo en la casa. Entonces le digo, véngase, hombre, paso por usted y vamos al entreno. Y todo. No iba al entreno. Y cuando había clásico, me acuerdo bien que en una ocasión me llama y me dice, bueno, mi hijo, mire, hoy tiene clásico, mucha suerte, que meta su gol, pero que pierdan 2-1. Y entonces él, porque decía, con eso estoy tranquilo, ¿verdad? Yo metí gol, entonces yo estoy bien, pero ganaba Municipal. Entonces me mataba de la risa. Siempre, porque él sí siguió siendo siempre rojo. Sí. ¿Y te recuerdas de tu primer Mi gol? abuelita era rojo, era crema, ¿verdad? Mi abuelita era crema. Más creo por llevar la contraria a mi abuela. Y lo llamabas así como, bueno, mire, ganaron. O... Sí, platicábamos. Y sí, al final, pues, lógicamente, el apoyo hacia mí y él se reflejaba realmente en lo que yo estaba haciendo también, ¿verdad? Pero a veces se hacía el duro, pero al final sabía que ahí... El problema era que creo que en ese momento entendía que teníamos mejor equipo nosotros, entonces llevaba las de perder. Ya sabía. ¿Primer gol, te recuerdas, Martín? Vestido de Comunicaciones. Primer gol de Comunicaciones. O el que más te haya gustado. Ustedes sí me están haciendo preguntas. ¿Tu primer gol como profesional, no te acordás? Fue en Galcaza y fue doblete que hice contra Shela. Ganamos un 5-1 en el Estadio Villanueva. Yo entré de cambio y justo hago un doblete jugando delantero. Y entonces fueron justamente los primeros goles que yo hago en Liga Nacional. ¿Y en Cremas el mejor gol que recordes o el que más te haya gustado o el más significativo? Fueron tantos. Fíjate, yo hice 100 goles oficiales en mi carrera. A veces la gente se asusta, pero les digo, miren, e incluso con jugadores actuales que yo les he insistido mucho que tienen que hacer gol, que ese es un tema que te marca para poder salir al extranjero, es el gol. Tienes que tener algo que te diferencie. Entonces yo hice 100 goles oficiales en mi carrera, a pesar de que me tocó jugar de lateral izquierdo muchísimo tiempo y después, bueno, jugué de medio, pero realmente jugando la función de contención, aunque hacíamos un mixto, ¿verdad? Yo no era tanto de quedarme ahí, pero siempre era buscar, porque uno juega fútbol que quiere hacer goles. Claro, Desde pequeño es eso, ¿verdad? Entonces me tocó. Pero con Comunicaciones, mira, hice gol en clásico, que esos siempre son diferentes, ¿verdad? O sea, celebrarlo son diferentes, ¿verdad? Y entonces me tocó hacer algunos goles en clásicos. Esos han sido siempre importantes. Me acuerdo uno a Urtarte, que yo jugué un torneo de Comunicaciones de delantero. Fíjate, ese fue interesante porque no recuerdo por qué paré de delantero. Y entonces hubo cambio técnico. Estaba Verón y creo que se va Verón y llega Linares. Y entonces en ese cambio él me habla y me dice, mira, pero vos, no, yo soy delantero. Y entonces, no, es que tenés que jugar. No, yo soy delantero. Entonces, bueno, vas a tener que esperar tu turno. Entonces me sentó. Y entonces justo vamos a Zacapa. Y el equipo va perdiendo al medio tiempo. Entonces en el segundo tiempo, empezando, me mete delantero y meto el gol del empate. Y entonces ya me quedé jugando delantero. Sí, pues. Peleé el goleador con el Picho Trujillo. Y creo que por minutos terminó ganándolo él.
Nunca ganaste un título de goleo. No, ese fue el único torneo que jugué, exacto, que lo empatamos. Y yo me casé justo la última jornada. Nosotros jugamos contra Aurora, de local en La Pedrera. Yo me casé ese día porque se tuvo que mover la boda y entonces tocó eso, pero nosotros ya habíamos clasificado. Entonces sí, el club me lo había autorizado y justo ganamos 5-1. Sí, pues. Y me acuerdo que Meda entró en mi lugar y creo que hizo doblete también. Sí, pues. Entonces, yo con uno que hubiera hecho ahí, Sí, pues, lo ganabas. yo lo ganaba. O sea, la boda te quitó la posibilidad de ser goleador en Guatemala. Lo puse en la balanza a ver qué hacía, ¿verdad? No me quedó Martín, de otra. Pero valió la pena. Ha valido la pena. Sí, totalmente. Y Martín, bueno, se da el salto, ¿no? Se da el momento de ser legionario. Se da el momento de dejar todo, literalmente, aquí en Guatemala para irte. Ya contaste que primero te vas a Racing a hacer tu pretemporada y todo, pero ¿a qué equipo te vas primero en el extranjero? Sí, al primer equipo que salgo es al LA Galaxy. Al Galaxy. ¿Verdad? Sí, me voy al Galaxy. Es interesante porque es a través de un partido de selección en Washington. Ahí me ven jugar. Realmente, ahí yo siempre lo he mencionado y se lo dije al profe Cordero. Él es el que al final se atreve en hacerme medio, ¿verdad? O sea, me mueve de lateral porque lo que pasa es que siempre han habido pocos laterales izquierdos en Guatemala. Y entonces yo estaba ahí consolidado. Entonces aquella decisión de a quién pongo el lateral izquierdo para poder moverlo al medio, pero él toma la decisión. Y yo hago un partido de aquellos partidos que te salía todo. O sea, que uno ni se lo explica después cuando ¿Contra quién fue? Fue contra Estados Unidos. Perdimos, pero yo jugué muy bien en Washington y entonces al terminar ese juego es que llega Sunil Gulati al hotel, que era el presidente de la MLS en ese entonces, y entonces llega a hablarme de que tenían la intención de que yo fuera a jugar a la MLS. Y ahí es donde arranca todo y realmente ese juego creo que fue como en noviembre, algo así. En febrero ya estaba yo en la MLS cabal que habíamos arreglado. Yo firmo con la MLS y ellos son los que me ubican el equipo. En el Galaxy, ¿verdad? Y Jorge había estado el año anterior, pero él ya decide no quedarse y se regresa. Él fue el primero, ¿no? Jorge fue el primero. Jorge juega el partido inaugural. Sí, es cierto. De la MLS. Él le toca jugarlo. Desde el medio campo. Tocó hacer los shootouts. Sí, pues. Los famosos shootouts. Tocó también cuando yo llego a hacerlos todavía. Y tu llegada, Martín, a la MLS, bueno, llegabas a Los Ángeles, que hay una comunidad latina y guatemalteca enorme, pero esas barreras que tiene que destruir el futbolista guatemalteco, y a veces son esas mismas que lo hacen darse por vencido y regresar. Idioma, el tema, a veces racismo, porque son cuestiones que los estadounidenses no aceptan mucho, que llegue alguien de Guatemala a decir, ay, este va a jugar en mi liga, etcétera. ¿Eso cómo lo tuviste que sacar adelante? Sí, mira, tuve bueno, al final mis papás también son de los temas que también siempre agradezco porque cuando ellos me pagan el colegio, justamente lo hacen en un colegio bilingüe. Y entonces yo sabía hablar inglés bien. O sea, realmente... Eso no fue problema para vos. No tenía ningún problema. Entonces, cuando yo llego allá, eso me da una facilidad. Y lo que mencionabas, la colonia guatemalteca allá, enorme. Y cuando yo llegué también era aquel apoyo importante, ¿verdad? Entonces, para la liga era muy clave. Y por eso en ese entonces el Galaxy tenía a Jorge Campos, por la colonia mexicana, ¿verdad? Y luego tenía a Mauricio Cienfuegos, por la colonia salvadoreña. Y entonces me llevan a mí para poder jalar también la colonia guatemalteca. ¿Ellos decidieron el equipo o vos lo decidís? La MLS lo decide. MLS. Sí, o sea, así como pudo ser el Galaxy, podía ser cualquier otro equipo. Sí, hubo un momento en el segundo año incluso que se mencionó como que me querían mandar a Chicago. También porque había otra colonia también grande. Pero al final no se da, se va Jorge Campos. Jorge Campos es el ¿Qué que se va a tal Chicago. ser compañero de Campos? Fantástico. Sí. Hasta la fecha, buen amigo. Realmente la pasamos alegrísimo. Alguien que molestaba demasiado, ¿verdad? Era increíble. Molesta, digo yo todavía. Sí, todavía. Pero era increíble porque nosotros salíamos a calentar y se quedaba él en el camerino y se quedaba comiendo unos tacos. Fíjate.
Comía tacos y entonces después ya salía a la hora del partido y jugaba bien. ¿Y el entrenador no le decía nada? Nada, era Jorge Campos para la liga, olvídate, era alguien impresionante. ¿A quién mandaba a comprar los tacos? Al utilero, a Raúl, que es el eterno. Raúl Vargas ha estado ahí, ha ganado todos los títulos. Lleva 26, 27 años la liga. O sea que si yo te digo ahorita, Martín, llama a Jorge Campos a ver si te contesta, te contesta. No me contesta. ¿No te contesta? No me contesta. Hay que mandarle mensaje. Ah. Sí, entonces mando mensaje y de ahí responde cuando esté. Seguramente está jugando golf o está... eso le encanta. Bueno, porque mira, aquí en las ediciones de Hablando con los Cracks siempre le damos una responsabilidad al invitado, que es nominar al siguiente. Y en esa nominación debe estar la invitación. Sí, pues. Así es que sería bueno, ¿no? De repente sería lindo que... Yo les puedo ceder aquí el mando y Martín comanda con Jorge Campos. No pasa absolutamente nada. Con el Brody. No, buen tipo. Yo siempre lo he dicho, el fútbol lo que te deja son lugares que uno conoce, que te toca ir, y amistades. Eso es lo que para mí, lo más importante del fútbol, esas amistades que uno hace que por más que no te veas, en el momento que tenés la oportunidad de volverte a ver, pareciera que te hablaras todas las semanas. Claro. Ese vínculo, porque eso que existió dentro del camerino famoso, ¿verdad? Que se menciona muchísimo, te permite hacer una relación muy, muy estrecha con todos los compañeros. Y Martín, bueno, Galaxy, se dan las cosas. ¿Anotaste gol en el Galaxy? Sí. Sí, vale. Sí anoté. ¿Y luego? Después del Galaxy... Salto a México, ¿no? Fíjate que yo me quedo en el 90, que te decía, llevo el 97, el 98 Jorge Campos se va y entonces llega Carlos Hermosillo al equipo. Llega el grandote de Cerro Azul, llega ahí con nosotros y entonces durante ese año nosotros tenemos un muy buen año en la temporada regular y con el Galaxy y entonces es donde él me dice, mira, vos deberías estar jugando en México. Y lógicamente en ese entonces la Liga Mexicana, o sea, la distancia a la MLS era bastante grande. Sí. Y entonces yo le digo, sí, pero ¿cómo llego? Entonces me dice, no, ¿sabes qué? Si te interesa, yo te voy a apoyar. Y yo te hablo en un par de meses. Era ya cuando estaba terminando la temporada. Hermosillo, ¿decís? Hermosillo, sí, Carlos. Entonces yo me acuerdo que le cuento a mi papá, y que mi papá era el que marcaba los días en el calendario y viendo que me pudiera llamar, porque lógicamente entendíamos lo que era poder jugar en la MLS. Claro. En la MX, ¿verdad? Que ahora es MX, pero antes la Liga Mexicana. Y entonces justamente a los 2 meses me llama Carlos y me dice, mira, esta oportunidad es para el Santos de Torreón y ahí está el entrenador Juan de Dios Castillo y él te quiere. Y entonces en ese momento no dudamos para nada nosotros el irnos. Yo pertenecía a la MLS, entonces se tuvo que hacer negociación de los clubes ahí para que me dieran a préstamo. Y entonces es cuando yo ya me voy a Torreón, me voy al Santos. ¿Verdad? ¿Y qué sentiste cuando viste esas atmósferas, esos estadios? Mira, era otra cosa, porque nosotros en el Galaxy jugábamos en el Rose Bowl. Sí. Pero en ese entonces, por ejemplo, el Galaxy no tenía un centro de entrenamiento. Nosotros nos tocaba a veces entrenar en algunos establecimientos educativos, ¿verdad? Unos high school, o a veces incluso yo cuento la historia que a veces nos tocaba entrenar afuera del Rose Bowl. Ahí había un como parque, ¿verdad? Que a veces se usaba de parqueo y nosotros ir a ver ahí la mejor área y nosotros hacer el entreno ahí. O sea, la liga ha reconocido muchísimo ese esfuerzo de los primeros que estuvimos allá. Sí, pues. Lo han entendido bien. Sí, que de hecho todavía los llaman. Sí. O sea, se juntan, ¿no? Tienen un grupo y mantienen una relación constante con nosotros, ¿verdad? Y así me supongo yo que será en los otros equipos, pero sobre todo el Galaxy con sus exjugadores es siempre un equipo que está muy atento a lo que uno está realizando y si hay actividades siempre están pendientes de ver quién pueda llegar. Entonces llego a Santos, que era un equipo pues peleador, pero también en un equipo pequeño, sí, ¿verdad? Y me acuerdo que decían, pero mira, es que Torreón es un pueblo y es que ahí está el desierto y no sé qué. Y les digo, miren, pues yo voy a jugar fútbol.
Yo lo que necesito es que tenga un buen campo de fútbol. Claro. Eso es lo que necesito. Lo demás no me importa. Y yo me voy a defender ahí. Incluso Carlos me decía, mira, pues no es el DF. No, hombre, Y entonces justamente es que llego, me junto con ellos en Iztapan de la Sal. Estaban en pretemporada y ahí es donde ya conozco un equipo que tenía jugadores importantísimos. El Tato Noriega, estaba Miguel España, estaba Jared Borghetti, Héctor Altamirano. O sea, tenían jugadores importantes. Todos esos ya ahora comunicadores, ¿no? Altamirano técnico. Sí, el Piti técnico y de ahí pues Jared sí está en temas de televisión y ahí está, ya es hasta influencer creo yo porque es alguien que está ahí siempre bien involucrado. Sí, tenemos un chat incluso no solo de los que estuvimos ese año, sino que hay un chat de exjugadores de Yo creo que de Jared Santos. también con el Pescado compartió en Puebla, si no estoy mal, también le alcanzó a ser compañero de equipo. No recuerdo. No recuerdo bien. Eso no recuerdo. Pero sí, y bueno, y Tato Noriega, que estuvo de comentarista y ahora es el presidente deportivo del Monterrey. Es cierto, Sí, es cierto, le acaban de dar eso. Sí. Entonces, interesante, ¿verdad? El capitán era Miguel España, mundialista. O sea, fue una buena experiencia, ¿verdad? Poder llegar ahí a Santos y sobre todo porque lo que representaba a México. Siempre hemos tenido esa idea de la barrera, de que cómo nos ven. Y entonces para mí era importante poder hacer bien las cosas porque yo sabía que en mis hombros también iba mi bandera, ¿verdad? Y representando a mi gente. Y entonces fue bonito porque las cosas salieron muy bien. Torreón me adapté muy rápido también y bueno, ya los comentarios eran buenos. Tuve hasta una porra que se armó allí de aficionados del Santos. Entonces fue una experiencia bien, bien bonita, la verdad, y que marcó realmente lo que fue mi carrera. ¿Ese fue tu mejor momento como legionario? Yo digo que mis mejores años fue ese 98 en el Galaxy y 99 en Torreón. Sí, me parece que son los años que todo se conjuntó, ¿verdad? Y que a uno también le salía todo, ¿verdad? Porque yo hablando de los goles, ahora que hablábamos de ese tema, acabo de ver un video en donde sí estuviste en algunas ocasiones como en top 3 o top 5 de los mejores goles de la jornada en México, ¿no? Sí. Te vi ahí, pero creo que fue con el Atlas. Con el Atlas Sí. hice uno que fue gol de la semana de ESPN, que tenían esas sus nominaciones, sí, contra Tigres. De afuerita del área le pegaste. Sí, una ese jugada creo que con fue. el Chato Rodríguez. Íbamos 0-0 y entonces justo la dejó y era Oscar Daut el portero. Entonces ahí, como decía Menotti, al arco es un pase el que hay que hacer. No hay que pegarle violento. Entonces justo le hice su toque ahí que justo salió bonito. Sí. Y aparte sobre todo el marco, ¿verdad? Que era importante. Claro. Afición en el Jalisco, que era otra... ¿Y cómo catalogas tu paso por Atlas? ¿Bueno? Mira, bien, difícil porque el Atlas era un equipo que en ese momento llevaba, cuando yo llego, creo que eran como 50 años, 51 años de no ganar Bueno, es que hasta ahorita título, acaban de ¿verdad? quedar campeón. Exacto. Y entonces una rivalidad también, porque al final tenés a Chivas en la misma ciudad, ¿verdad? Y entonces lo que representa a Chivas, hay una rivalidad muy fuerte, es el clásico, el verdadero clásico para ellos es justamente Atlas Chivas, ¿verdad? Y entonces fue importante porque lógicamente futbolísticamente uno siempre el ir creciendo, pero ahí fue más difícil porque la gente era muy, muy exigente, ¿verdad? Muy exigente. Yo tuve la fortuna de que al final la gente terminó, o sea, sí me aceptó y logré hacer buenas faenas, podríamos decirle, ¿verdad? Tuvimos buenos partidos, pero sí más complicado que, por ejemplo, cuando estuvimos en Torreón. Martín, bueno, es una carrera realmente muy buena, envidiable, como legionario, Galaxy, Liga MX, Santos, Atlas. ¿Guardas algo? ¿Alguna camisola, algún short,
algo de lo que te dejó esas experiencias fuera. Para regalarnos, Sí. para traernos. Yo lo acepto. No nos enojamos. ¿Verdad? Sí. Yo sí colecciono, fíjate pues, que- no pasa nada. Bueno, y me faltó que justo pasé por el Miami también, ¿verdad? Miami Dash. Fusion. Es cierto. Miami Fusion. Fusion. Sí, era el Miami Fusion. No es el mismo Miami ahora, sino que ese era otro equipo que desapareció. Estuve un tiempo ahí. Mira, sí guardo algunas cosas. Ujú. Yo me acuerdo que a veces uno... mi hermana, una de mis hermanas, sobre todo 3 hermanas, resultaba que estaba jugando portero. Entonces lo que agarró camisas que yo tenía, las cortó. No y las te ponía creo. a su tamaño y con esas iba a jugar, ¿verdad? O sea, que ella porque quería sentirse Claro, orgullosa de su claro. hermano. Y con el apellido Machón Sí, atrás, por supuesto. o a veces algunas que yo cambiaba, ¿verdad? Ajá. O sea, y entonces la de Kobe Jones y La así hizo la hacía. pedazos. La del Brody tenía y entonces ella la hizo más pequeña. A la gran. Sí, Y pues. entonces, divertido, porque hace poco, ahí nos estábamos Divertido. Yo creo recordando. que me hubiera dado el telele. Sí, y porque al final lo vi, dice uno, bueno, tendría Me hubiese esas gustado, camisas sí. que tal vez mis hijos se la pudieran Claro. poner, ¿verdad? O ya no le quedan a mis 2 hijos. Pero sí, tengo algunas camisas, tengo también, en cierta forma, doné una camisa que para mí era muy valiosa a una fundación, que fue con la que hice mi gol 100, la hice con los Cremas. Me 5 acuerdo, pesos, claro, digo que se yo. lo hice, imagínate, se lo hice cabeza al Gato Estrada. El gato creo que está en Suchi. Y entonces esa la terminé donando para una buena causa. Pero sí guardo algunos recuerdos, definitivamente. La mejor Tengo camisa que algunas. hayas intercambiado. Que digas, esa sí jamás me imaginé que la pude tener. Mira, yo era poco para intercambiar, me gustaba más quedarme en mis camisas, ¿verdad? Porque, Sí. y acordate que también antes era increíble, pero por ejemplo, si ibas con selección no podías cambiar camisa porque te las cobraban Claro. y había que devolverlas. Entonces era bien complicado ese proceso, que ahora pues el aficionado no se acordará de esos momentos, Sí. pero antes no podías o no te pagaban tus viáticos o cosas así que pasaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, pero mira, tengo, por ejemplo, tengo la de Jared de selección de México, la tengo ahí, me parece un buen recuerdo, mundialista Jared y muy, muy amigo. Y de ahí son más las que yo tengo del Fusion, tengo del Galaxy, tengo del Atlas, tengo del Santos, originales, ¿verdad? El Santos nos patrocinaba a nosotros Corona Sport, o sea, esa era nuestra marca, ¿verdad? Entonces son Corona Sport, ahí los tengo algunas chumpas, algunos shorts de entreno, pero sí guardo de los equipos que estuve afuera. Aceptamos. No Sí, pasa nada. sí, Martín. Yo en algún momento recuerdo que hablamos y me dijiste, te voy a obsequiar algo. No, lo no le recuerdo. creas. Sí, ¿va? Lo recuerdo, sí, Martín. Ahí vamos a ver, vamos a encontrar algo y queda aquí grabado que ahí les mando Pero algo, bueno, ahí está. justamente. Ahí está el No, compromiso. y sobre todo porque, bueno, vos lo mencionas muy bien, o sea, la carrera del futbolista es tan corta que al final recuerdos son los que quedan. Y esos son los recuerdos. Sí. Seguramente cuando ves la de Jared, por ejemplo, decís, este partido lo perdimos, pero aquí está, o este partido lo ganamos, y aquí está la camisa. No sé, recuerdos, ¿no? Sí, y que quedan esos momentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el Atlas tengo una firmada por todo el equipo, que fue cuando le hice gol a Chivas, ¿verdad? Ujú. Que quedamos 1-1 en el clásico, ¿verdad? Que eso era, o sea, el martes salían las entradas a la venta y ya estaban vendidas el martes en la tarde. O sea, 60,000 personas en el Jalisco. Qué bueno que esa sí la guardaste. Impresionante. Sí, esa sabes que se la Esa es la que te iba enmarco, a pedir, dice. se la enmarco y se la regalo a mi papá. Sí, pues. Sí, justo cuando hago gol, que es divertido porque yo no tenía que irme a meter a los tiros de esquina. Entonces, pero en ese momento el juego te lleva, ¿verdad? Entonces me voy a meter al tiro de esquina de chute. Y entonces justamente el Flaco Macías, que era nuestro central, viene el centro. Él busca la pelota, pues no le llega. Y entonces lo pasa a él y yo estoy atrás y entonces justo la domino yo y le pego de una vez de media vuelta y la clavo arriba en el arco. Entonces, hasta la camisa me quedó. O sea, imagínate, güey, no tenía que... Después me acuerdo del profe Ojitos Mesa, era el técnico. Güey, ¿qué hacías hoy? Oye, avión, mándeme más a los tiros de esquina. Tenías una anécdota con Ojitos Mesa, ¿no? Nos compartiste, recuerdo que lo platicamos en su momento, que
Les regalaba siempre un Sí, libro. sí. Sí, el Ojitos, yo te diría que de mis top 3 técnicos, el Ojitos Mesa, es espectacular. Y a pesar de que yo tuve algunos, te digo encontronazos, pero es porque tuvimos algunas discusiones, ¿verdad? Con él, pero siempre él un caballero y siempre, sobre todo, entendiendo a veces el momento que pasa el jugador, claro, ¿verdad? Entonces eso era importante y todo siempre con respeto, pero sí una persona que enseñó muchísimo y a muchos jugadores. Pero él siempre cuando hacíamos asado, que se hacían asados, él siempre llegaba con cajas con libros. Y entonces te regalaba libros a todos los jugadores. Te daba libros y les ponía dedicatoria. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, entonces yo molestaba porque estábamos hablando de un asado, entonces justo el Ojito decía, pero ya después de que daba los libros y todo el tema, entonces ya podía sacar sus botellitas de vino y todo, entonces ya se puede tranquilamente hacer el asado, ¿verdad? Pero tenía ese detalle para con los jugadores porque él decía que el jugador no tiene que quedarse solo en el fútbol, tiene que seguir aprendiendo y seguir tratando siempre de ser mejor persona. Y justo eso, ¿no, Martín? Porque viene el momento del retiro. Llega el momento de colgar los botines. ¿Y qué hay después del fútbol para Martín Machón? ¿Qué ha sido de la vida de un momento Martín difícil, realmente. Fíjate que no era lo que yo había planeado, porque uno conforme ya se va llegando esos años, porque al final te va a pasar, o sea, no hay para dónde. Como que uno se va preparando. Y entonces yo... tal vez se me adelanta un poco en el cambio que hay en comunicaciones. ¿De directiva? Sí, Roberto deja de tener el control de la directiva y entra Quique, que incluso pues nosotros tenemos un podcast con Quique y entonces ahí lo hemos bromeado también porque al final Quique casi que, porque yo siempre digo que a mí me renunciaron, lo molesto, ¿verdad? Pero es un tema de que ellos llegan y quieren bajar salario y entonces en ese momento era un descuento muy fuerte a pesar de tener todo firmado. Entonces yo no, y entonces digo, bueno, ¿saben qué? Entonces ya no. Y entonces así molestamos de que Quique le digo, vos fuiste el que me echaste de los cremas, ¿verdad? Entonces, pero así tocó, se me adelantó. Yo todavía quería seguir porque estaba, como yo me había ido a jugar afuera, yo había tenido que poner en cierta forma en pausa mis estudios universitarios. Y entonces eso, avalado también por mi papá, ¿verdad? Que él siempre fue el que me vaya ahorita, después, si usted estudia ahorita y después juega, ya va a ser viejo, ya no lo va a querer nadie. Entonces, ahorita es cuando puede, métale, candé, y entonces después lo vamos viendo y vamos bien. Entonces yo esperaba sacar mi carrera, entonces ahí tal vez retirarme, que era como alrededor de el cálculo ahí era como 34, 35 años. Pero al final me termino retirando a los 33 por todo eso que pasó. Ya no voy a la pretemporada y vuelta a la página y a trabajar. Mi papá tenía una constructora, entonces a trabajar con él, a echar punta ahí. Y sí me alejé de ese momento del fútbol bastante. En cierta forma, yo te diría que cuando ahora lo pienso así, dolido. Enojado, porque para tal mí, vez sí, no era la forma realmente que yo de retirarse. Esperaba haberme retirado, ¿verdad? Y sobre todo porque había pasado muchas cosas bonitas con el club, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se dio. Gracias a Dios después uno reflexiona y me involucré nuevamente en el fútbol y ya en la parte administrativa, ¿verdad? Sí tengo mis títulos de entrenador, que lo hablábamos fuera de micrófonos. Tengo de Argentina y de acá de Guate, pero no he dirigido. Y me metí a tratar de ver el tema de gerencia deportiva, saqué unos cursos en Conmebol, me involucré en un curso espectacular de FIFA, de manejo de clubes justamente. Entonces irse preparando para cuando, pues si aquí hay alguna oportunidad de hacer un buen proyecto, pues poder hacerlo. Y medios de comunicación ahora también, Martín, sí. Y incursionando en redes sociales también, ahí te vemos activo, siempre tratando, ¿no? Pero sobre todo de poder, fíjate que es interesante, ahí con Minor, pues compañero mío,
comentando siempre ahí todas las semanas. Y bueno, con el podcast que les decía, pues también uno se involucra y empieza a dar noticias. Creo que es la forma de uno sentirse parte realmente de algo que lo apasiona, que uno vive realmente el fútbol. Ese nunca va a dejar de estar en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces creo que ahí uno puede estar más cercano. Y sí, con las redes aprendiendo. Ahí mis hijos armaron redes, ellos me armaban las redes. No, tienes que meterte a esto, tienes que meterte. Y rompiendo ese miedo a veces, claro, ¿verdad? A través de a la gente que lo sigue a uno, que lo ve, que sepan que se está dando información correcta. Claro. O sea, información buscada. Esto no es de, como muchos a veces tristemente que quieren ganar una noticia o algo. No, es una información bien dada y tratar de tener informada a la gente que pueda ver a uno. Pero sí hay que romper el miedo. A veces uno es diferente totalmente. Claro. Preferiría estar dentro del terreno de juego, eso sí te lo digo. Martín, increíblemente ahorita acabo de ver acá ya 1 hora hablando. Yo ni sentí el tiempo realmente, así que Gato, ¿alguna última pregunta que tengas para tema de selección, Martín? Por lo menos un toquecito. Vos estuviste en aquel partido histórico contra Brasil, en donde Guatemala empata en esa Copa Oro ante la selección brasileña de Tafarel, de Romario, sí, una cantidad de figuras, y fuiste protagonista porque ahí creo que vos hiciste el tiro libre del tiro de esquina. El tiro libre lo hace Memín, y vos haces el tiro de esquina y yo hago el tiro de esquina. El tiro de esquina, donde empata Plata. Del ping, sí. Él da la asistencia. Total. Sí, correcto. El 80% del gol es de la asistencia. ¿Verdad? Así molesto al Ping yo. Y lo molesto siempre porque a veces le digo, vos, Ping, ¿ya cuánto pasó de ese gol? Ni siquiera un almuerzo. Que me has invitado. No sé si se ríe el Ping, no sé qué. Y le digo, ya hasta película tenés. Y en esa escena también. Sí, no, mira, es bonito. Selección realmente es lo más maravilloso que le puede pasar a uno de jugador. O sea, y es de esos momentos que hasta que uno se pone esa camisa y tocaba ir en ese entonces, repito, al Mateo Flores, que era como era el nuestro, y cantar el himno con tu afición. O sea, eso era ponerse la piel de gallina. Ese momento no tiene precio. Es impresionante y esos son los recuerdos que quedan. Y luego lo que mencionabas, el partido contra Brasil, sí fue un partido extraordinario, un partido que las cosas hicieron bien. Miguel Brindisi era nuestro técnico y creo que él en la charla técnica fue muy claro y fue bien dada en el hecho de que al final nos convenció, porque al final uno tenía el miedo de enfrentar a Brasil, campeón del mundo, y sobre todo porque primero cuando iba a ser Brasil invitado a la Copa de Oro, todos en Guatemala, que nos toque Brasil, ¿verdad? Cuando nos toca en el grupo, creo que entonces ya los aficionados ya era, no, muchachos, nos van a meter 6, nos van a meter 10, que no se nos van a golear, ¿verdad? Creo que ya los únicos emocionados éramos los jugadores. Claro. Y entonces, pero me acuerdo bien que Miguel nos dice, miren, esto es no se compliquen, al final tienen que entrar a jugar porque a ustedes les gusta. Fíjate lo que mi papá me decía en un momento, él prácticamente lo dice en otras palabras, pero era justamente que te gusta y después entiendan. Ellos tienen 2 piernas, 2 brazos y una cabeza, igual que ustedes. Lo que va a mandar en el campo va a ser la actitud y el deseo que realmente ustedes tengan de hacer un buen partido y de querer ganarlo. No más. Ya no había nada más que hablar, ¿verdad? O sea, no empezó a dar vueltas. Fue eso justamente. Y salimos y hicimos un buen partido. Creo que al final ellos se sorprenden realmente, claro, de cómo estábamos. Yo la vez pasada me mandaron el partido narrado en portugués. Entonces me puse a oírlo y era interesante cómo ellos sí, al principio asustados, ¿verdad? Pero después se fueron dando cuenta, no, hay buen fútbol. Pero creo que aquí deben de haber 2 lecciones, fíjate, importante que yo siempre las menciono. Uno es, lógicamente, lo que hablábamos al principio, yo me la tengo que creer. Uh-huh. Porque si yo no me la creo, ya estamos jodidos. Sí, claro. O sea, el que se la tiene que creer es el que va a estar ahí. Entonces el jugador se tiene que creer que es mejor que el rival y que le puede ganar a cualquiera, ¿verdad? A partir de ahí empieza el poder uno estar
motivado y estar al 100% para poder desarrollar lo que el técnico te diga. Y eso, lo complicado a veces es que tienen que ser los 11 más los que entran de cambio, ¿verdad? No solo es uno, o sea, todos lo tenemos que creer. Pero luego viene el tema de que, si bien recuerdan, después no clasificamos. Le empatamos y terminamos no clasificando, a pesar de tener una muy buena selección. Entonces, eso al final viene, y era el segundo punto, es que tenemos que ser constantes. Claro. Y eso creo que es la enseñanza más grande para todos. Es ser constantes, ¿verdad? Y que es el mensaje también para todos los jugadores ahora, es ser constantes. Es domingo a domingo, entre semana, es ser constante, no parar, darle hasta que llegue el momento de uno colgar los botines. Pero mientras tanto tenés que dar tu máximo esfuerzo. Y no que un golpecito o alguna cosita te impida jugar. Que eso ahora, ¿cómo pasa? ¿Verdad? Aquí yo me acuerdo que una fractura, ya están enyesados ahí. Ya con ganas de volver a jugar. No, o sea, que llegue a esos momentos, ¿verdad? Yo me acuerdo, aquí en la mano, justamente, tengo 2 tornillos que me acuerdo jugando con Aurora, minuto 10, y hacen una falta, justo contra Escuintla estábamos jugando allá, y cuando caigo solo escucho el prac. Y entonces me acuerdo que Panterita era el doctor, Robles entra y me dice, quiero ver, le dije, doc, póngame algo que me lo quebré. No, hombre, que eso sí, hombre, me lo quebré yo, y entonces me venda. Y entonces cuando yo sigo jugando, porque el grillo me pregunta y le digo, no, yo sigo jugando. Era minuto 10, mírate. Sí, claro. Y entonces seguí jugando, y cuando corría sentí el movimiento del hueso así, pero como en esos momentos no siente uno nada. Entonces me acuerdo que me sacó al minuto 88. Y justamente lo que te decía, mis papás estaban en el estadio con ellos justamente al hospital a que me operaran. Claro. ¿Verdad? Entonces es importante esa constancia. Y yo creo que eso es lo que necesita Guatemala, y que esperemos que los jugadores tengan esa constancia, que tengan esa actitud, y que partido a partido lo demuestren para que al final podamos ir a un mundial, que es un tema pendiente que a mí me quedó definitivamente, ¿verdad? Para poder decir, chica, tuve una carrera extraordinaria, sí. Era el poder haber ido a un mundial, que no lo logramos a pesar de tener una camada extraordinaria, que esperemos que ahora los muchachos sí puedan hacerlo. Bueno, Martín, la verdad es que a mí me dan ganas de seguir hablando, ni se siente el tiempo, pero pues ni modo, el tiempo apremia. Muchísimas gracias por atender el llamado de Hablando con los Cracks, y desde ya bienvenido para una segunda invitación. Gracias. Y si querés nominar a alguien para ver si nos atiende la llamada, con mucho gusto. Mira, interesante darle vueltas. Yo creería que a alguien que tal vez sería interesante por lo que vivió y lo que él aprendió también es Claudio Rojas. Claudito cuando vino a Guatemala era un crack. Es la verdad. Es otro nivel, y lo que él... Y sobre todo yo tuve la oportunidad de ir a Argentina y después entrar al Museo River Plate y ver el nombre de Claudio ahí. O sea, eso... Es cierto. Eso no cualquiera, ¿verdad? Sí, claro. Y estar con el presidente del club en ese entonces y que lo ubicara. Fíjate, cuando yo le pregunté, porque él me puso a hablar, Brito, justamente, estábamos almorzando y me dice... Y Guatemala, sí, aquí hubo un jugador de Guatemala. Me acuerdo, yo estaba en ese debut, me acuerdo, porque jugadores no tuvieron participación, entonces se metió jugadores jóvenes y se acordaba. Entonces después le conté a Claudio y estaba muy emocionado, pero creo que con gusto Claudio contará su historia y lo que le ha tocado vivir a él y cómo fue su venida a Guate. Gracias, Martín. Lo aceptamos ahí. Vamos a hacer la gestión para invitar a Claudio Ariel. Y bueno, nosotros también, Martín, con Freddy lo disfrutamos porque es la oportunidad de conocer de primera mano la historia de gente que admiramos en su momento. Me encantó la anécdota con la que inició Freddy hoy, poniendo el vivo ejemplo de lo que significa tenerlos a ustedes, figuras tan importantes que han hecho una historia pues de oro en el fútbol nacional, y pues, tener ese chance. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente estos momentos para uno son muy emocionantes,
y son muy emotivos, ¿verdad? Porque le permite a uno recordar. Hoy ustedes me hicieron recordar un montón de cosas que ya no me acordaba y lo hacen regresar a ese momento de donde uno pues siempre fue feliz, ¿verdad? Entonces, sí. y estar hablando de fútbol, como bien lo decías, el tiempo ni se siente. Al contrario, uno quisiera hablar 24 horas de fútbol. Yo feliz de la vida. Así que súper agradecidos con ustedes, en serio. Muchos éxitos para este proyecto, definitivamente, y para adelante. Todos tenemos que ir para adelante. Gracias. Gracias. Así que nuestro tercer invitado de nuestro tercer podcast, Hablando con los Cracks. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes y pendientes de las redes sociales, porque ya se vendrá el cuarto episodio de Hablando con los Cracks. Y si ustedes quieren nominar a alguien a través de nuestras redes sociales, ahí nos pueden escriban y ahí nos encargamos de gestionar.